Gulfport siempre había sido una ciudad pequeña, casi un suburbio al lado de Biloxi. Pocas veces había aparecido en las noticias nacionales y, a decir verdad, no es que pintase demasiado en el grandioso estado de Mississippi. El estado de la Magnolia, visítenos de nuevo. Pero sus vecinos estaban terriblemente orgullosos de su ciudad por 3 cosas: los Marlins, su feria de la calabaza, y por ser una de las bases permanentes de los Sea Bees. Los Sea Bees formaban parte del cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos desde los años 40. El sobrenombre se lo habían ganado por el trabajo titánico que habían llevado a cabo en la Segunda Guerra Mundial, montando prácticamente desde la nada bases y pistas de aterrizaje en cualquier atolón del Pacífico donde hiciese falta, en el camino hasta la derrota de Japón. Tras la guerra, el cuerpo había seguido creciendo y dotándose de más y mejores medios, hasta transformarse en una de las unidades más curiosas del ejército estadounidense. Sus cuerpos posiblemente jamás ganasen un concurso de tiro. De hecho, la mayoría no sabían agarrar bien un rifle, si a eso vamos. Pero sin embargo, eran capaces de montar la infraestructura que hiciese falta en cualquier lugar del mundo, y Gulfport era su hogar. Cuando se desató la plaga, la mitad de las personas de la base estaban en Afganistán, organizando una ruta de abastecimiento hasta Kabul. Se planeó su repatriación urgente, pero las plazas de avión escaseaban en aquel momento, y las unidades de combate, en una situación en la que el mundo entero se sumía en el caos, tenían preferencia. Lo cierto es que los aviones que tendrían que haber ido a buscarles jamás despegaron. Si quedaba vivo alguno de ellos, seguramente estaría perdido en una montaña afgana, huyendo de los talibanes, de los no muertos, o lo más probable, de ambas cosas. La otra mitad fue desplazada con carácter urgente a las principales ciudades del país para colaborar en la construcción apresurada de las infraestructuras de los puntos seguros. Y no hacía falta demasiada imaginación para adivinar cuál había sido su triste destino. Así que cuando Stan Morgan, el alcalde de Gulfport, se asoció con aquel predicador roñoso que se desgañitaba en las afueras de la ciudad, en la base de los Sea Bees de Gulfport apenas quedaban 2 docenas de militares encargados del mantenimiento. Sin embargo, había material, enormes montañas de material, acumulado prácticamente desde hacía décadas. Stan Morgan podía ser un tipo terco y ambicioso, además de sistemáticamente infiel a su mujer desde hacía más de 20 años y curiosamente aficionado a las fotos de jovencitas asiáticas menores de 13 años. Pero sobre todo, era un tipo despierto e ingenioso. Cuando volvió de la guerra de Vietnam, pobre como una rata, vio la oportunidad que suponía el incipiente mercado inmobiliario. Promociones Inmobiliarias Morgan fue su siguiente paso, y en menos de 2 años se había transformado en uno de los vecinos más ricos de Gulfport. Cuando Stan contempló a través de la vacilante señal de la CNN que los no muertos comenzaban a arrasar los puntos seguros, se dio cuenta de que la única posibilidad de proteger su ciudad no era defenderla a tiros, como en el resto del país, sino creando un obstáculo alrededor de ella, un obstáculo tan grande y formidable que ni siquiera una marea de no muertos pudiese atravesarlo. Y entonces se acordó de los depósitos de los Sea Bees. El resto fue fácil. En los almacenes militares no había nadie, y miles de toneladas de acero y cemento esperaban pacientemente a que alguien los usara. Desde la devastación causada por el Katrina, los Sea Bees habían tenido tiempo para pensar un modo de evitar que los ríos se desbordasen y las inundaciones arrasaran de nuevo campos y ciudades. Sus ingenieros habían desarrollado un ingenioso sistema para crear diques de contención a base de varillas de metal y cemento Portland modificado. Se llamaban Unidades Móviles de Creación de Diques de Contención Autofabricados. Los soldados de la base, más irreverente, lo bautizaron el Cagamuros. El Cagamuros era un engendro horrible, un vehículo que parecía el fruto de una noche loca entre un camión volquete y una locomotora. Podía fabricar un módulo de cemento de 3 metros de alto por 2,5 metros de largo en el asombroso tiempo de 15 minutos. Y lo mejor era
que el muro ya salía medio fraguado. Menos de 24 horas después de haber sido depositado en su lugar por el cagamuros, el módulo era una pared de cemento tan rocosa y dura como si llevase años allí colocada. Y en la base de Gulfport había nada menos que 20 cagamuros. Los operarios de Stan, obreros con muchos años de experiencia en la construcción, no tardaron más de 6 horas en aprender a manejar aquellos monstruos, con la impagable ayuda de los manuales y de uno de los técnicos que afortunadamente aún permanecía en la base. Y en otras 6, los 20 cagamuros estaban trazando un enorme perímetro de acero y cemento alrededor de toda la ciudad. Así, en tan solo 72 horas, Gulfport estaba rodeada por completo de una sólida muralla de hormigón de 3 metros de altura y totalmente infranqueable para cualquier no muerto. Era tosca, fea, gris y parecía la hermana bastarda del muro de Berlín, pero cumplía a la perfección su misión: los vivos dentro y los no muertos fuera. Y eso, para Stan Morgan, era el objetivo. Además del muro, los habitantes de Gulfport contaban con varios factores adicionales que ayudaban a defender su vida. El sur de Mississippi no era un lugar excesivamente habitado, y aunque la zona era muy llana, muchas partes estaban cubiertas por pantanos y lodazales tan impenetrables que ni siquiera un no muerto, con mucha fuerza de voluntad, podría llegar a cruzarlos. Strangar nos iba explicando todo eso mientras los Hammers recorrían las calles de la ciudad a toda velocidad. El banderín verde que ondeaba en el capó del coche que abría la marcha parecía dotarnos de un poder especial a la hora de sortear las normas de tráfico, pues no aminorábamos la velocidad ni siquiera cuando pasábamos por un cruce, pese a que había bastante tráfico. Casi no podíamos dar crédito a lo que veíamos. La ciudad tenía un aspecto normal, extraordinariamente tranquilo y próspero. La gente paseaba por las calles limpias y ordenadas, y cuando se cruzaban se detenían a saludarse y a charlar, riendo y bromeando como si el infierno no se hubiese desatado nunca sobre la tierra. Las tiendas estaban abiertas, los jardines limpios y cuidados, y para mi sorpresa, incluso las cafeterías y los restaurantes estaban funcionando con total normalidad. Todo era limpio, pulcro, bello y perfecto, excepto por el pequeño detalle de que tan solo se veían a personas de raza blanca mirara donde mirase. Esto es... parece... balbucí tratando de digerir la escena. Resulta increíble, ¿verdad?, dijo Stranger con una media sonrisa. Es como el escenario de una teleserie. Esta ciudad ya era un barrio residencial blanco de calidad antes del apocalipsis. Pero ahora lo es más que nunca. La mayoría de la gente que ve son jubilados, profesionales liberales con sus familias o divorciadas ricas que escapaban de la vida estresante de Biloxi para venir a vivir aquí y que tuvieron la suerte de asistir a la debacle final desde el lado bueno de esa pared de cemento. Torció el gesto con una mueca. Y ahora son el germen de la sociedad del futuro. Tienen gracia, ¿verdad? Si tenía gracia, yo no se la encontraba por ninguna parte. Todas las personas que veía, jóvenes, adultos y viejos, tenían un aspecto próspero, sano y bien alimentado, a años luz del aspecto famélico y depauperado que tenían los supervivientes de Tenerife. Claro que en Gulfport no debía de haber más de 30.000 personas, tirando por lo alto, mientras que en Tenerife se hacinaban varios millones de refugiados llegados de toda Europa, que habían llevado al límite la capacidad de suministros de la isla. Pero no era solo eso. Todas aquellas personas tenían un aspecto relajado y displicente, muy lejos del espíritu fatalista y atemorizado que teníamos aquellos que nos habíamos enfrentado en persona con el hambre, la destrucción y los no muertos durante algún tiempo. Tenían aspecto de gente de bien, que se las habían apañado para seguir dentro de su Arcadia feliz mientras el resto del planeta se deslizaba por el sumidero de Satanás. Hay una cosa que no entiendo, pregunté. ¿Cómo es posible que esta gente tan clásica
haya aceptado como guardianes de la ley y el orden a estos tipos duros. Señalé hacia Malacy Graves y uno de sus acompañantes, que iban sentados en el asiento delantero, envueltos en una nube de humo de cigarro. Parecen expresidiarios. Son expresidiarios, respondió Stranger, bajando la voz de nuevo. Todos y cada uno de ellos, antiguos inquilinos del centro de máxima seguridad de Parkman. ¿Y qué rayos hacen aquí?, preguntó Lucía. Aún estaba enfadada conmigo y no me había dirigido la palabra ni una sola vez desde que habíamos bajado del barco. Iban camino de Biloxi para trabajar como mano de obra gratis en el acomodamiento de miles de refugiados. Por algún error administrativo, 4 autobuses abarrotados con esos tipos acabaron en Gulfport. Cuando llegaron nadie sabía muy bien qué hacer con ellos y a los conductores de los autobuses, por su parte, les importaba un carajo lo que les pasase. Tan solo querían dejar su cargamento aquí y salir pitando cuanto antes hacia el punto seguro de Biloxi. Simplemente cerraron los transportes, dejaron las llaves en las oficinas del jefe de policía y salieron corriendo. Los presos estuvieron 24 horas encerrados dentro de los autobuses, aparcados en pleno sol en la explanada de carga del puerto. Los tipos de la nación aria eran más numerosos y estaban más organizados que el resto de los presos. Así que cuando abrieron las puertas, tan solo bajaron ellos de los autobuses. El resto de reclusos se quedaron dentro para siempre. ¿Los asesinaron?, preguntó Lucía. Stranger no contestó y se limitó a mirar por la ventanilla, claramente avergonzado. Eso explica cómo llegaron hasta aquí, pero no por qué son los soldados de Greene, insistí. Malacy Graves, sentado en el asiento delantero, dio una calada a su cigarro, mientras una sonrisa feroz asomaba a su rostro. Oh, él recordaba perfectamente cómo había sido aquel día. Gulfport, 2 años antes. ¡Guardias! ¡Guardias! ¿Dónde cojones os habéis metido? Aquí dentro hace un calor infernal, joder. Mientras vociferaba, el preso golpeaba la puerta enrejada que separaba el asiento del conductor de la parte trasera del vehículo. Sus gritos se mezclaban con el barullo creado por otros 40 individuos que gritaban, golpeaban las ventanillas del autobús y maldecían en todos los tonos posibles. Llevaba casi un día entero aparcado en aquella maldita explanada, y el calor estaba a punto de volverles locos. Durante las primeras horas, los guardias habían tomado la molestia de llevarles agua e incluso alguna ración de comida, pero habían pasado horas desde la última vez que se habían dejado caer por allí, y la situación se estaba volviendo cada vez más explosiva a medida que transcurría el tiempo. Uno de los presos, un tipo gordo y con la piel enrojecida, había muerto un par de horas antes de un ataque al corazón, y su cadáver había sido lanzado de cualquier forma a la parte trasera del vehículo. El preso que estaba encadenado a él, un negro con aspecto de pandillero, había perdido de golpe su pose de tipo duro y lloriqueaba sin cesar mientras tironeaba inútilmente de la cadena que le mantenía sujeto al cadáver del gordo, que empezaba a inflamarse a causa del calor. ¡Ayudadme a soltarme, joder! Suplicaba. ¡Ayudadme, por favor! Este tipo va a reventar y me va a contagiar su maldita cosa. ¡No quiero morir! ¡Ayudadme, por favor! Malacy Graves, sentado varias filas más adelante, hizo un gesto despectivo. Podría haber soltado fácilmente aquel negrata si hubiese querido, cortando la mano del gordo con el cuchillo que llevaba escondido debajo de su uniforme naranja de preso, pero no se movió. Por un lado, despreciaba a aquel tipo, como a todos los de su raza, y por otro lado, guardaba el cuchillo para una ocasión mejor. El día del cerdo estaba a punto de comenzar. Los habían sacado de Parkman la jornada anterior, junto con el resto de los presos, y tras conducir durante varias horas, los habían dejado abandonados en aquella explanada.
Graves sabía que no era un traslado. En la cárcel se sabía todo, y más si eras el líder del grupo local de la Nación Aria. Además, nunca había oído hablar de un traslado que afectase a todos los presos de un penal. En aquel autobús había unos 15 Nación Aria. El resto eran negratas, de la banda de los Crips, unos cuantos chicanos y un par de tipos asiáticos. Uno de ellos, el gordo polinesio, que acababa de reventar y se pudría al fondo del autobús. Graves confiaba en que la composición del resto de los autobuses fuese más o menos la misma. Desde su ventanilla podía ver otros 3 transportes aparcados ordenadamente al lado del suyo. Los presos del interior de aquellos vehículos estaban en la misma situación que ellos, o incluso peor. Aunque los guardias trataban de impedirlo, había muchas formas de comunicarse dentro de la cárcel, si uno sabía cómo. Sin guardias que vigilasen, y dentro de unos autobuses aparcados costado con costado, era pan comido. Tan solo había que gritar un poco fuerte. Así que, a lo largo de las últimas horas, había ido madurando un plan. Era la ocasión perfecta para un día del cerdo. Así que dio las instrucciones oportunas, que pronto volaron a los otros autobuses. ¿Cuándo empezamos, Malachi? Seth Freysen, el preso sentado al otro lado del pasillo, se inclinó hacia él con los ojos ansiosos. En un momento, Seth. En un momento, murmuró Graves entre dientes. Un líquido blancuzo había empezado a deslizarse por la comisura del labio del gordo muerto, y al pandillero, encadenado al cadáver, le entró un ataque de histeria. ¡Ese cabrón va a explotar! ¡Soltadme! ¡Soltadme, joder! Un preso quiso levantarse para echarle una mano, pero estaba encadenado a un Nación Aria, que aprovechó el momento para pegar un tirón a la cadena que los unía. El preso cayó al suelo en un revoltijo de eslabones y de repente se organizó una bronca descomunal en la parte trasera del autobús. ¡Ahora! Dijo simplemente Malachi Graves. ¡Vamos allá! Seth Freysen encendió un pedazo de papel con una cerilla que llevaba escondida y sacudió la llama de arriba abajo, al lado de la ventanilla enrejada. En el autobús de al lado, alguien recibió la señal e hizo lo mismo para el siguiente. Graves no esperó a que la llama se apagase para empezar el día del cerdo. Con un gesto fulgurante, deslizó el cuchillo casero por su manga y le asestó una puñalada en el cuello al puertorriqueño que tenía sentado a su lado. El tipo, sorprendido, solo tuvo tiempo de abrir mucho los ojos y emitió un borboteo apagado, mientras se ahogaba en su propia sangre. Seth Freysen, mientras tanto, había cogido su cadena y estaba estrangulando con ella a su compañero de banco, un negro de la costa oeste, que arrastraba las erres al hablar. El tipo se debatió durante unos segundos, pero estaba perdido. Cuando Seth lo soltó, sus brazos cayeron inertes, como si estuviesen rellenos de serrín. Malachi se dio la vuelta para ayudar en la parte de atrás del autobús, pero sus muchachos ya tenían la situación controlada. Eran la banda mayoritaria dentro de aquel autobús. Estaban armados y además contaban con el factor sorpresa, así que habían acabado con el resto de los presos en menos de 1 minuto sin apenas esfuerzo. Tan solo uno de sus hombres tenía un profundo corte en el brazo, causado por su propio cuchillo al rebanarle el pescuezo a otro de los presos. Con el cuerpo cargado de adrenalina, rugieron, se felicitaron, sacaron pecho y escupieron sobre los cadáveres caídos. Después, simplemente se sentaron a esperar. No fue hasta 2 horas después cuando Malachi Graves pensó por primera vez que a lo mejor no había sido una buena idea apiolar a los negratas y a los chicanos. Normalmente, en una situación así, tan solo se tenía tiempo de deshacerse del arma homicida antes de que llegasen los guardias. Sin embargo, allí no había aparecido nadie, y los cadáveres empezaban a apestar. Graves aplastó de un manotazo una mosca golosa que se le había posado en el cuello.
Su mente trabajaba a toda velocidad, ideando un plan alternativo, cuando de repente alguien abrió la puerta del autobús. Instantáneamente, los 15 cabezas rapadas empezaron a vocifear insultos contra los guardias, pero su voz se fue acallando poco a poco, hasta que un pesado silencio se hizo dentro del vehículo. En vez de los guardias armados con el equipo de antidisturbios que se esperaban, al otro lado de la reja había un hombrecillo, de unos 60 años, vestido de traje y con un enorme sombrero Stetson en la cabeza. El hombre sujetaba una Biblia entre sus manos y observaba el escenario de la carnicería con una expresión inescrutable en su rostro. «Ese cabrón está rezando», pensó Graves, al ver que los labios del anciano se movían sin emitir sonido alguno. Finalmente, el hombre del sombrero se frotó distraídamente la rodilla derecha, sacó un montón de llaves de su bolsillo y se dirigió hacia la puerta. Súbitamente se detuvo, como si de repente se hubiese acordado de algo. «¿Sois hombres temerosos de la ira de Dios?», preguntó. Gray sacudió la cabeza, dudando si había oído bien. «¿Cómo dice, reverendo?», contestó mientras se preguntaba si todo aquello no sería una alucinación debida al calor. «He preguntado si sois hombres temerosos de la ira de Dios», replicó Greeny pacientemente. Graves se puso de pie y el cadáver del puertorriqueño cayó a sus pies, como un pesado fardo. Hizo un gesto amplio que abarcaba todo el autobús y se volvió de nuevo hacia el hombrecillo del otro lado de la verja. «Reverendo, mire a su alrededor. Nosotros somos la maldita ira de Dios». Por algún motivo, aquella respuesta pareció gustarle al anciano, que asintió satisfecho. «Veo que habéis limpiado de escoria e iniquidad este vehículo. Esos hombres de raza bastarda e inferiores no tienen lugar en la Nueva Jerusalén». Su voz tenía un tono hipnótico que hacía que hasta los arios más despectivos permaneciesen callados escuchándole. «Pero la auténtica maldad está ahí fuera, a punto de abalanzarse sobre este rincón protegido de Dios. Por eso, yo os pregunto, ¿queréis que os libere para ser el instrumento de la ira del Señor? Seremos lo que usted quiera, reverendo, pero sáquenos de este puto autobús de una vez». «Bien». La cara de Greeny se iluminó como si hubiese hallado la solución de un acertijo especialmente difícil. «Pero antes, recemos para iluminar vuestras almas. ¡Arrodillaros!». «¿Qué coño dice este chalado?», preguntó Seth con brusquedad. «¡Cállate!». La voz de Graves era cortante, mientras sus ojos permanecían fijos en Greeny, incapaces de apartarse de la figura del predicador. «Haced lo que os dice. Arrodillaros y rezar. Al que no lo haga, le sacaré los dientes por el culo a patadas». Obedientemente, los integrantes de la nacionaria se arrodillaron y comenzaron a rezar, seguidos de las oraciones que Greeny susurraba, con los ojos cerrados y los brazos levantados hacia el cielo. Una expresión de éxtasis deformaba su rostro. Al acabar el rezo, Greeny abrió la puerta con el pesado fajo de llaves que había conseguido en la comisaría. Después comenzó a caminar por el pasillo, abriendo los grilletes de los presos. Mientras caminaba, pasaba por encima de los cadáveres empapados de sangre de los restos asesinados, como si no fuesen más que montones de basura. Cada vez que liberaba a uno de los arios, le ofrecía su Biblia para que la besase, al tiempo que imponía las manos sobre su cabeza. Graves tuvo que agacharse para que el pequeño reverendo pudiera apoyar su mano sobre su calva. En el momento en el que Greeny lo tocó, Graves sintió como si una corriente eléctrica le sacudiera de pies a cabeza. Jadeó sorprendido,
mientras abría mucho los ojos y miraba fijamente a Greenie. Tuvo que apoyarse en el asiento para no caer. Los ojos del reverendo eran un pozo negro lleno de fuego. En medio de las llamaradas, Graves creyó adivinar chispa de locura, pero todo estaba sepultado en medio de una oscuridad malvada y asfixiante, tan densa que Malassie Gray hubiese jurado que se podía tocar. Había algo aterrador en aquel reverendo, pero al mismo tiempo, la fuerza oscura que anidaba allí transmitía la sensación más atrayente que Graves había experimentado jamás. En la cárcel había conocido a alguno de los hombres más locos, crueles, que se pudiera imaginar, pero se quedaba en nada comparados con la energía que irradiaba aquello que estaba dentro de los ojos del reverendo. Graves lo comprendió, lo temió, y desde ese mismo momento cayó completamente hechizado por aquel poder. Fuera lo que fuese, lo amaba. ¿A quién hay que cargarse, reverendo?, preguntó respetuosamente. Seguidme y os lo mostraré, replicó Greenie mientras bajaba del autobús arrastrando ligeramente su pierna derecha. Graves lo observó sorprendido. Hubiese jurado que el predicador no cojeaba cuando había subido al vehículo. En el exterior, Graves descubrió que el resto de sus hombres ya estaban siendo liberados de sus transportes. En total, eran 44 arios los que se concentraban en la explanada, bizqueando y mirando a su alrededor como si no se pudieran creer que estaban al aire libre, sin cadenas, muros ni guardias que los vigilasen. Una furgoneta estaba aparcada justo enfrente de ellos. En su lateral se leía la inscripción: Servicios Municipales Gulfport, la ciudad que mira al mar con alegría. Junto a ella se encontraban dos personas. Una era un tipo alto y corpulento, con el aspecto de las personas que están acostumbradas a que las obedezcan sin discutir. El otro era un sheriff de unos 50 años, más bien bajo, algo tripón y con una calva incipiente que parecía estar sumamente nervioso. No es para menos, pensó Graves. Seguro que está pensando qué coño harías si de repente decidimos ponernos agresivos. Pero allí nadie iba a ponerse agresivo. El reverendo había dicho que los necesitaba para acabar con alguien. Y en aquel momento, Graves mataría a su propia madre con tal de poder ver una vez más la fuerza negra que dormía en la mirada de aquel hombre. No sé si esto es buena idea, reverendo Greenie, dijo el tipo alto con pinta de importante. Greenie, se llama Greenie. Es una revelación del Señor en persona, alcalde Morgan. Dios me dijo que Gulfport estaría a salvo como la Nueva Jerusalén, y ahora me ha dicho que estos pecadores forman parte de su plan divino, replicó el reverendo muy seguro de sí mismo, mientras cogía a Graves por el hombro y lo acercaba. Este hombre que se llama Malassie Graves, se oyó decir Graves a sí mismo. La voz del reverendo parecía ejercer el mismo embrujo en el alcalde Morgan que en él mismo. Malassie. Greenie masticó el nombre bíblico con delectación. Es un soldado de Cristo y acabará con esos seres sin problemas. No sé si es buena idea armar estos tipos. La voz del sheriff sonó de pronto, quejumbrosa, mientras se retorcía las manos con nerviosismo. Gulfport siempre había sido un lugar tranquilo, alejado de las grandes ciudades. Con lo peor que habían tenido que lidiar sus agentes era con algún que otro adolescente travieso o un borracho terco. Y la expectativa de tener a 40 pandilleros armados con fusil de asalto circulando por la ciudad no le inspiraba precisamente confianza. Y menos si se tenía en cuenta que tan solo quedaban él y un ayudante en la comisaría para hacerles frente en caso de que las cosas no saliesen bien. Pero el reverendo parecía tan seguro. Y desde que había llegado, lo cierto era que las cosas habían ido estupendamente bien, mientras en el resto del mundo todo parecía haberse ido al carajo.
hasta que esa mañana el barrio de Bloemfontein, al sur de la ciudad, se había visto invadido de golpe por aquellos seres. Stan Morgan miró durante unos segundos al enorme pandillero ario y tomó una decisión. En esta furgoneta hay fusil de asalto y munición. A 5 minutos de aquí hay un barrio de la ciudad que tiene problemas. Han aparecido al menos 15 de esos seres y no sabemos cómo están los vecinos. Tenéis que entrar ahí, liquidar a esos engendros y sacar a mi gente. ¿Os veis capaces? Preguntó. Por toda respuesta, Graves abrió el portón trasero de la furgoneta, sacó un M16 y un cargador, y con la destreza propia de alguien con mucha práctica, lo cargó y amartilló en un abrir y cerrar de ojos. No sé quiénes son esos tipos, dijo. Pero le doy mi palabra que esta noche van a estar cenando con Satanás. Graves repartió las armas entre sus hombres. En el fondo de la furgoneta había una lona verde arrugada que algún operario se había dejado allí abandonada. En un rapto de inspiración, Graves la sacó y empezó a romperla en tiras. Se anudó una de ellas en el bíceps y pasó el resto a sus chicos, que inmediatamente lo imitaron. Ya que somos los soldados de Dios, del reverendo Greenie, qué mejor que una cinta verde, ¿no le parece? Dijo, con una sonrisa lobuna. Greenie asintió con expresión complacida, aunque a Stan Morgan aquella idea pareció sentarle como un trago amargo. No le gustaba perder la iniciativa y le daba la sensación de que lo estaban dejando de lado. No quiero ni una queja de los vecinos. Nada de robar, saquear o destrozar. Simplemente acabad con esos monstruos y volver aquí. ¿De acuerdo? Lo que usted diga, patrón. Musitó Graves con tono irónico, mientras hacía un gesto para reunir a sus hombres. ¡Vamos, chicos! Hay que patear unos cuantos culos. Menos de 10 minutos después estaban en la entrada del barrio de Bloemfontein. La urbanización, compuesta por unas 300 casas, estaba situada al otro lado de un profundo canal que desaguaba en las marismas cercanas y solo podía cruzarse por 2 puentes. El del lado sur, donde se encontraban, estaba custodiado por el ayudante del sheriff y un chico que tenía pinta de haber salido del instituto la semana anterior, y por un puñado de cincuentones armados con fusiles de caza y con cara de estar a punto de cagarse los pantalones. Los no muertos entraron por el puente norte, dijo uno de ellos. El muro aún está cerrado por ese lado y se colaron. Se suponía que Ted Crumble y sus muchachos tenían que estar vigilando el puente, pero no sé qué diablos ha pasado. Les estamos llamando por radio desde hace 1 hora y no contestan. Hemos oído disparos y una explosión, pero no sabemos nada más. Graves asintió circunspecto. ¿Quiénes son esos? ¿Cómo los han llamado? ¿No muertos? Preguntó. Los demás le miraron con cara alucinada. Molesto, Malassi les explicó que en la cárcel no llegaban muchos periódicos y no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Rápidamente le pusieron al corriente. El pandillero encajó con tranquilidad la información. No es que no creyese a aquellos viejos asustados, pero seguramente las cosas no eran para tanto. Si solo se trataba de tipos con rabia o algo por el estilo, no tendrían ningún problema. No había nada que no se curase con una inyección de plomo de 7 gramos. En la radio dicen que hay que dispararles a la cabeza, dijo con voz asustada uno de los vecinos. Recordaré su consejo, replicó Graves, mientras cruzaba el puente a paso ligero, seguido de sus hombres. Al llegar al otro lado, se dio cuenta enseguida de que algo no andaba bien. Bloemfontein era una típica urbanización de extrarradio americana, formada por una serie de casas con jardín donde los blancos ricos se iban a vivir en cuanto tenían la oportunidad. Pero a medida que avanzaban, no veían a nadie por la calle. En una acera, un cortacésped tumbado de lado seguía funcionando. La cestilla
se había soltado y el césped recién cortado se esparcía por la acera al compás de una suave brisa. Un pequeño Subaru estaba plantado en medio de la calzada, con el motor en marcha y todas las puertas abiertas. Graves se acercó con cuidado y metió el brazo dentro del coche. Giró la llave de contacto y apagó el motor. El silencio que siguió fue realmente aterrador. Tan solo se oían algunos vagos gemidos, provenientes de algún lugar al norte, a poca distancia. Tren, llévate a Wonder, a Kim y a 3 más y cubrir estas casas. Los demás formar grupos de 3 e ir entrando casa por casa para aseguraros de que están vacías. Si alguien roba algo, aunque sea un bolígrafo, me aseguraré de arrancarle los cojones a bocados. ¿Queda claro? Los arios asintieron, obedientes, y se dividieron en grupos. Graves siguió avanzando por el centro de la calzada, con todos los sentidos alerta. Detrás de él caminaban otros 3 arios. Seth Fredsen, un tipo pequeño y silencioso llamado Grubbs, y un gordo de barba al que llamaban Sweet Pussy. Solo Dios sabe por qué. Al pasar por delante de una casa, se detuvo de golpe. La puerta estaba abierta, aunque entornada, y había un charco de sangre fresca en el suelo. En el marco de la puerta, alguien había dejado la marca de una mano empapada en sangre al apoyarse. Una gota resbalaba lentamente desde la mancha, trazando un sinuoso sendero sobre la madera blanca. Algo cayó al suelo dentro de la casa, haciéndose añicos. Graves miró a sus hombres y les indicó que caminasen pegados a él hacia el porche. Subió los escalones lentamente, tratando de no hacer ruido, aunque estos crujieron levemente al apoyarse. Al llegar a la puerta, la empujó con el cañón de su M16. El interior estaba oscuro y fresco. Desde allí podía ver un zaguán que daba paso a un salón al fondo. En el lado derecho, unas escaleras arrancaban hacia el piso superior. Las manchas de sangre salpicaban varios escalones y quienquiera que fuese había ido arrastrando con su cuerpo todos los cuadros colgados en la pared de la escalera, pues estaban en el suelo, hechos pedazos. Por gestos, indicó a Seth y a Krabs que subiesen a las escaleras. Él, con Sweet Pussy pegado a los talones, cruzó el zaguán y entró en el salón. Era un salón que decía a los 4 vientos: «Mírame, mi dueño es un tipo jodidamente rico». Los muebles eran de la mejor calidad y había un sofá que parecía diseñado para acomodar a una docena de personas, por lo menos. En la pared colgaba un televisor monstruoso y las alfombras eran tan espesas que si una moneda cayese sobre ella se perdería para siempre. Sweet Pussy le tiró de la manga y le señaló el suelo. En una esquina, al lado de un enorme aparador, un jarrón estaba hecho pedazos. Aquello debía de ser lo que había oído caer cuando pasaban por delante. Algo rasposo sonó dentro de la cocina. Evitando pisar los trozos rotos del jarrón, Graves se fue acercando lentamente a la puerta y allí se detuvo atónito. Una chica de 20 y poco años, alta, delgada, de cuerpo escultural y vestida únicamente con un minúsculo tanga, se balanceaba en medio de la estancia, con la mirada perdida. Está totalmente colocada. Fue lo primero que pensó Graves, tratando de apartar la mirada de las tetas operadas de la muchacha. El pelo rubio y lacio le colgaba sobre la mitad del rostro, ocultando su expresión, y no parecía haberse dado cuenta de que los 2 hombres habían entrado en la habitación. Aquí hay algo que no está bien. Su cerebro lanzaba señales de alarma por doquier, pero no era capaz de localizar la pieza que no encajaba. Sweet Pussy entró detrás de él y al ver a la chica desnuda, abrió los ojos como platos. ¡Joder! ¡Hola, guapa! Exclamó mientras se acercaba a la chica. ¿Te has fijado, Graves? ¡Menudo parte! Todo pasó en una fracción de segundo.
Sweet Pussy estiró su mano hacia los pechos de la chica. Están cubiertos de venas reventadas. Con un brillo lujurioso en la mirada, la chica levantó la cabeza. Los ojos están muertos, joder. Y antes de que le diese tiempo a reaccionar, clavó los dientes en el cuello de Sweet Pussy. El pandillero lanzó un rugido de sorpresa, mientras apartaba a la chica de un empujón. Con la culata del arma, le arreó un golpe en la cabeza, que le reventó la boca. Graves observó fascinado que en vez de caer como un plomo, la chica se lanzó de nuevo hacia Sweet Pussy, como si no hubiese pasado nada. Para Sweet Pussy, las cosas se complicaron enseguida. Trató de golpear a la chica de nuevo, pero el mordisco le había seccionado la carótida. Y aunque él todavía no lo sabía, su cerebro ya se estaba muriendo por falta de riego. Mareado, lanzó un golpe flojo y desviado, pero no pudo evitar que la muchacha se abalanzase de nuevo sobre él. Ambos rodaron por el suelo, arrastrando una montaña de platos en su caída, que se rompieron con estruendo. De un empujón, pudo apartarla un par de metros y disparó su M16 contra la chica. Las balas de punta hueca reventaron al impactar contra el cuerpo de la muchacha, abriendo un enorme agujero en su abdomen. El impulso del disparo la proyectó contra la pared con violencia. Su cuerpo golpeó con fuerza el muro y fue resbalando lentamente, mientras sus intestinos empezaban a desparramarse. Gorgoreó Sweet Pussy desde el suelo, mientras se ponía la mano en el cuello. Graves lo observó, sabiendo que estaba condenado. La sangre manaba a chorros regulares, mientras su corazón seguía bombeando sin cesar, tratando de alimentar un cerebro que se moría por momentos. La luz de la vida se escapaba de los ojos de Sweet Pussy, pero Graves no le prestó atención, porque la muchacha desnuda se había vuelto a levantar. Con un gemido ininteligible, comenzó a caminar hacia él a trompicones, pisando restos de platos rotos, mientras sus pies se enredaban entre una hilera de intestinos que salían sin cesar de su abdomen. Graves alzó su arma y disparó contra la cabeza de la chica. La frente de la muchacha se abrió como una naranja podrida y en la pared situada detrás de ella apareció de golpe un enorme grafiti de sangre y huesos pulverizados. Solo entonces la chica cayó al suelo, definitivamente muerta. Levántate ahora de nuevo si puedes, zorra. Graves se acercó a la chica con precaución y le propinó una patada en las nalgas. Sus disparos le habían arrancado de cuajo la parte superior de la cabeza. Estaba muerta, y bien muerta. De improviso, oyó un ruido a su espalda. Sweet Pussy se estaba levantando trabajosamente, braceando como un borracho después de resbalar. Graves se dio la vuelta y casi se cayó de espaldas de la impresión. El cuello del pandillero estaba desgarrado y su mono naranja de preso totalmente empapado de su propia sangre. Pero lo peor era que la piel de Sweet Pussy se estaba cubriendo por montones de miles de pequeñas venitas reventadas que no cesaban de extenderse por toda su cara. ¡Hey, Sweet Pussy!, dijo Graves, notando un temblor desconocido en su voz. Tienes un aspecto totalmente malo, amigo. Creo que deberías ir a que te echen un vistazo a esa herida. Sweet Pussy no respondió. En vez de eso, levantó la cabeza y miró directamente a Graves. Tenía la misma expresión carente de vida que la chica. Con un gruñido sordo, se abalanzó sobre Graves. Pero tropezó con una de las piernas de la chica y cayó al suelo, terminando de destrozar los platos que aún no se habían roto. Ahora es como ella. Son como vampiros o algo por el estilo. La mente de Graves funcionaba a toda velocidad, mientras levantaba de nuevo su arma. A menos de 1 metro no podía fallar, y disparó 3 tiros bien colocados en el pecho y el corazón de Sweet Pussy. El ario, o lo que quedaba de él,
se incorporó de nuevo, como si en vez de 3 balazos Graves le hubiera lanzado besos. ¡Estás muerto! ¡Tiene que estar muerto, joder! Gritó Malassie Graves, sintiendo miedo por primera vez, desde que había entrado en el reformatorio, a los 16 años. Con el sabor amargo del pánico en la boca, colocó el rifle en modo de disparo automático y con el cañón a menos de 20 centímetros de la cara de Sweet Pussy, abrió fuego de nuevo. La cara de Sweet Pussy simplemente desapareció en una masa de gelatina roja. Cayó hacia atrás con fuerza y se derrumbó sobre el cadáver de la chica, donde dejó de moverse definitivamente. Toda la habitación olía a sangre y pólvora. Graves se apoyó en el aparador, temblando de la impresión. No es posible, no es posible, se decía sin cesar. Entonces oyó disparos en la planta superior de la casa y una explosión lejana a 3 o 4 calles más allá. De pronto, Malassie Graves se dio cuenta de que patear aquellos culos iba a ser bastante más difícil de lo que había pensado. 6 horas más tarde, 33 arios agotados, temblorosos y cubiertos de sangre se reunían en la entrada del puente sur. Habían limpiado Blue Font, pero la experiencia había sido costosa y terrorífica. El reverendo Greene les esperaba con una sonrisa radiante, y los vecinos allí presentes le miraban con algo cercano a la veneración. Sus muchachos habían salvado Blue Font. Los muchachos de Greene habían salvado Gulfport. Realmente, el reverendo tenía que ser alguien especial, alguien bendecido por Dios. Mientras Graves se acercaba al reverendo, cansado y cubierto de restos de sangre, se preguntó si había sitio para él y sus hombres en aquel lugar. Pero de pronto fue consciente de que el exterior tenía que ser peor, mucho peor. Y la mirada de Greene, esa mirada, esa increíble fuerza negra, le impactó con una violencia casi física que le hizo boquear, tratando de conseguir aire. Fue en ese momento cuando Malassie Graves se dio cuenta de que había encontrado su lugar en el mundo. Y era un lugar jodidamente divertido.